Hola queridos amigos, bienvenidos a otra entrega de Contracara aquí por TLB1, toda la verdad primero. Agradecemos enormemente a todos los que nos están acompañando y desde ya agradecemos a todos los que estén colaborando con este canal para que podamos decir, como siempre hacemos, toda la verdad primero. Por supuesto que puede ingresar a nuestras páginas web y ahí buscar el menú de opciones que tiene para poder colaborar con nosotros, ayudarnos a ser mejor, a llevarles a todos ustedes tantas personalidades que tenemos como invitados en este canal y todas las verdades que decimos, que son las verdades que a veces molestan, pero que es la verdad, ¿no? El programa de hoy lo vamos a orientar desde ya a un poco de la historia, ¿no? La historia oculta. Hay una historia de verdad, historia oficial, historia en realidad cuando uno empieza a rasgar. Vivimos en una época donde todos quieren decir la verdad, es una verdad media, nunca es una verdad completa. Depende de a quién le toca la verdad, esa verdad saldrá a la luz o no. Por lo general se oculta. Lo que nosotros tratamos de hacer aquí en TLB1, o particularmente en Contracara, es mostrar la otra contracara. Esa contracara que tal vez moleste. Para mí es un gusto compartir este programa con el historiador, revisionista, investigador, político, experto en temas históricos puntuales. Para mí es un gusto compartir el programa con el doctor Federico Ribanera Carles. Gracias. Una pequeña corrección, no soy doctor, sino profesor. Profesor, más importante todavía. Gracias por estar aquí. Bueno, incluso aprovecho para felicitarlo por su canal, que está preocupado en la difusión de la verdad. Muchas gracias. Todos los que estamos haciendo programas aquí combatimos por la verdad, así que en diferentes ámbitos. Aclaro que aparte de historiador, revisionista, investigador, político, etcétera, ha escrito no digo centenar de libros, pero unos más de 50 libros, si no me equivoco. Entre ellos quiero destacar algunos: Los judíos y la trata de blancas en la Argentina, Los conversos en las Indias, Anarquismo, Judaísmo y Masonería, los partidos políticos. Escribió también un trabajo muy importante sobre Juan Manuel de Rosas, la judaización del cristianismo. Ahí sacó 3 tomas, si no me equivoco. Y Buenos Aires, ciudad conversa. Actualmente vamos a presentar el último libro, que se llama La historia ocultada, que trata sobre los conversos y la independencia de Hispanoamérica. El tema consta casi de 750 páginas, un poquito más, bien profundo, bien de lleno al grano, mucha investigación, muchos datos, mucha información, y vamos a tratar este libro, en el cual la historia ha sido ocultada, y me gustaría que nos contara qué parte de la historia nos ocultaron que no supimos. Es una pequeña acotación. Dígame. El que escribió sobre Rosas es mi padre, Raúl Ribanera Carles, padre. Ah, cierto. Bueno, claro, de padre porque tengo un hermano que ya falleció que se llamaba igual. Mirá. Bueno, con respecto a este libro... Es un buen heredero, digamos, de la línea rosista. Exacto. Bueno, mi padre fue uno de los fundadores del revisionismo histórico en la Argentina. Histórico, tal cual. Con respecto al libro, si bien en realidad no se puede decir que es un tema complejo, sino es un tema muy amplio. Sí. Quiero aclarar el título del libro, que habla el subtítulo es Los conversos y la independencia de Hispanoamérica. Exacto. Puse este título para que se entienda el tema que abordo en el libro. Pero lo principal, en lo que no se ha reparado hasta ahora, es que acá no ha habido independencia, ha habido una guerra de secesión. Porque la independencia es un país sojuzgado por otro, como por ejemplo Irlanda respecto a Inglaterra. Pero acá nosotros tenemos parte de España. Esto era la España ultramarina, y al final llamada también España americana. Lo que pasa ¿Se puede terminar como una guerra civil? Exactamente, fue una guerra civil porque contra lo que dice la historia oficial, que realmente es una fábula llena de burdos errores. Es una mentira de la A a la Z, lo puedo decir con toda claridad. Los peninsulares, porque acá no se puede hablar de españoles y criollos, porque los criollos eran los españoles nacidos en América, hasta el extremo que Juan Pablo Vizcardo, un personaje desconocido para las nuevas generaciones, que fue uno de los precursores del secesionismo, escribió el primer artículo sobre el tema y lo llamó Carta a los españoles americanos. O sea, el criollo era un español americano, hijo y nieto de españoles. Entonces, lo que pasa que, o sea, los jefes insurgentes, palabra que acá no se usa mucho, pero en toda Hispanoamérica se usa,
trataron de justificarse como diciendo que luchaban por una patria oprimida, lo cual es absurdo, hasta el extremo de que, por ejemplo, Carachoro Parra Pérez, que es un desconocido acá, pero es un historiador venezolano muy importante, dijo, la patria no era Venezuela, Venezuela no existía, la patria era España. Incluso otros historiadores independentistas han dicho, el pueblo mexicano no logró la independencia porque el pueblo mexicano no existía. Y lo mismo que hablar del pueblo argentino. Fíjese que hemos llegado, se podría hablar muchas cosas, pero de entrada le digo lo siguiente, ¿cómo puede ser que en las invasiones inglesas la gente salía a morir por España y por el rey? Cuando Bereford se rinde, saca la bandera blanca, que eso hasta lo cuenta Carlos Robert, que es un hombre lleno de odio hacia España, porque el apellido Robert es típico de converso inglés y pertenece a la familia de los banqueros. En su libro parece un escriba de Inglaterra y se dedica a denigrar a España, a ponerlos como ignorantes, y a denigrar a Liniers en cuanto puede, y a exaltar a Bereford. En fin, fíjese, cuando Bereford saca la bandera, no me quiero ir por otro lado, pero le pongo un detalle concreto. Cuando saca la bandera blanca, el gentío lo quería cuchillar, gritaban a cuchillo. Entonces Liniers no podía controlar a la gente. Y le dijo, ponga una bandera española. Dijo, no la tengo. Y un marinero dijo, acá está, y la arrojó al foso. Y entonces Bereford izó la bandera española ante el júbilo general y los gritos de ¡Viva España! En el combate de Perdiel, Pueyrredón, que no hizo nada de lo que pintan, que le arrebató a un estandarte, nada que ver, eso está refutado, es una mentira absoluta. Pueyrredón no hizo nada. Y eso lo dice el general Martínez, que estuvo combatido junto con Pueyrredón, podemos decir. Bueno, se gritó Santiago y cierra España en el combate de Perdiel. Ahora me quieren explicar cómo. Por ejemplo, el soldado de Patricio, Orencio Pío Rodríguez, que le disparan un cañonazo y le rompen la pantorrilla y le queda colgando el hueso. Saca el cuchillo, se lo corta y exhorta a sus compañeros a seguir combatiendo. Cuando ya estaba desfalleciente, porque se desangraba, se retiró gritando ¡Viva el Rey! Y murió 3 días después en el hospital. Liniers lo honró y le puso a la calle de Sacramento, le puso el nombre de él. Cuando en 1800, prácticamente 22, cambiaron toda la nomenclatura que podían herir el orgullo inglés, le pusieron la actual Avenida Santa Fe. Esa es la calle del Cabo Rodríguez. Por más que los patricios, los militares actuales, lo quieren poner prácticamente como un independentista, es algo ridículo. Fíjese, un argumento sencillo. Yo acepté en un momento dado la mentira independentista, que en realidad no hay que hablar de independentista, sino de secesionista. Pero siempre pensé, me acuerdo cuando tenía 18 años, estuve en una conferencia sobre el tema, y yo dije, ¿cómo puede ser que en 1806, 1807 moríamos por España? Y después, 3 años después, España era un monstruo, y nosotros habíamos alcanzado una mayoría de edad y éramos una nación. Una cosa que es disparatada, es un dislate tan grande. Lo que pasa es que nos lo enseñaron en el colegio desde niño y el ejército argentino permanentemente habla de eso, que nació con la patria. No, el patricio nació para servir a España y por eso Saavedra en 1806 se presentó al cabildo y dijo que él y los otros comandantes estaban dispuestos a derramar su sangre por el estandarte real. Eso dijo Saavedra. Bueno, calcule... Tomó 8 años para la independencia. ¿Cómo? Tomó 8 años para llegar a la independencia, o sea, hubo 8 años... No, pero hablemos del 25 de mayo, donde a pesar de la máscara se denostaba España permanentemente. O sea, Whitelock se rinde, de hecho, el 5 de julio, pero la capitulación es del 7. 2 años y 10 meses después, España era un monstruo tirano y la Argentina existía. Una cosa disparatada y ofensiva. Igual que algunos que quieren hacer aparecer a Liniers, los que lo admiran diciendo que era el padre de la patria. Sin darse cuenta lo agravian, porque Liniers murió para que el Río de la Plata siguiera siendo parte indisoluble de España. Es decir, el tema da para mucho, pero lo que pasa es que la mentira ha sido tan grande que... ¿La mentira se empieza a escribir desde cuándo? ¿Inmediatamente después?
¿Qué dice usted? La mentira histórica, empieza todo este trabajo. Inmediatamente. Inmediatamente, Porque las cartas de Saavedra, los documentos y todo, habla claramente contra España. Esa idea equivocada, con la mejor intención, de año 10 de Hugo Walsh, de que Saavedra era un tradicionalista monárquico, católico, no resiste menos a nadie. En primer lugar, Saavedra no era, no me quiero dedicar mucho a Saavedra. Saavedra no era un aristócrata, Saavedra era converso. Por el lado materno está lleno de San Benito de la Inquisición sevillana, los Tarifa, que Raúl La Molina en el libro Los hombres de mal los llena de elogios. Nada que ver. Los Tarifas fueron quemados por judaizantes y otros reconciliados por la Inquisición. Aparte desciende de los Santa Cruz. Todos los Santa Cruz son conversos. Y lo demuestro en mi libro. Entonces, fíjese que Saavedra era un mercader. Y aparte era tendero. Y eso lo dice. Y el asunto es así, no es nada peyorativo, es una cuestión lógica. Un mercader no es un guerrero. Claro. Y un mercader piensa en el lucro nada más. Nada más, es verdad. Entonces, por eso, Lucas Yarragari hace muchos años en sus escritos políticos recordó a Saavedra y su tendejón, dijo. Bueno. Lo aminoraba el pobre Saavedra, lo colocaba en su lugar. Y el resto de nuestra, vía independencia, de nuestra independencia, o por lo menos esta secesión que se da en el Río de la Plata, ¿cómo encaja entre el real español que lucha por algo grande, el converso que va en busca de un lucro o una oportunidad? Bueno, ahora se lo voy a explicar sucintamente, sí. Pero le aclaro ante todo que en España, después de la Segunda Guerra Mundial, ya empieza con Franco el estudio del tema converso. Y se desarrolló sobre todo en los últimos años, hasta el extremo que yo aclaro en una nota al principio, que yo prácticamente tenía listo este trabajo en el año 91, pero aparecieron tantos trabajos de investigadores pro conversos que han documentado todo lo que hacían los conversos. O sea, no hablaban de que fueron procesados por la Inquisición, hablaban las riquezas que tenían, las estafas que hacían. Pero ¿qué pasa? Estos pro conversos lo justifican contradictoriamente, porque dice, los conversos buscaban ascender socialmente. La única manera es la riqueza, los hábitos de órdenes militares, los títulos nobiliarios. Pero lo que no explican, porque ellos también cuentan que falsificaban documentos para obtener todo eso, amedrentaban los testigos, falsificaban documentos a través de los escribanos, que la mayoría eran conversos, era todo un negocio de falsificación. Lo que no dice es cómo estafaban al fisco, cómo eran prestamistas, contrabandistas, eso no logran explicar, aunque lo señalan. Entonces son buenos investigadores, pero malos historiadores, porque no sacan la consecuencia de lo que investigan. Entonces yo me baso, felizmente, como yo no pude ir a los archivos españoles, me baso en una documentación demoledora de esta gente que está al servicio de los conversos, pero que cuando dice algo está muy documentado. Entonces le explico brevemente lo que pasó en Hispanoamérica. Siempre los reyes prohibieron desde Isabel, desde Isabel la Católica, siempre se prohibió que los conversos vayan a las Indias. No solamente de los penados por la Inquisición, sino de los conversos en general, de los nuevos 20 convertidos a nuestra Santa Fe Católica, como se decía. Incluso hay pragmáticas firmadas, expedidas por Juana la Loca y por otros reyes, que no pueden ocupar cargos públicos ni oficios. Sin embargo, porque los reyes quisieron formar con muy buen criterio una aristocracia. Se sabe que ellos querían formar una aristocracia que es la garantía de buen gobierno y de fidelidad a España. Pero resulta que a pesar de eso, los conversos violaban todas las disposiciones. No solamente vino una aluvión con la unión de Portugal y España, una aluvión de conversos, una verdadera invasión, que incluso esa palabra la dice Caro Baroja, que es proconverso, dice fue una invasión, sino que además el problema son los conversos hispanos, que eso venían en masa y que en la casa de contratación, que yo ya lo demostré en Buenos Aires Ciudad Conversa, mutuamente se decían que no eran conversos. O sea, yo decía, usted no es converso, usted decía, Rivadeneira Carlet no es converso. Entonces entraban en masa, pese a que Felipe II decía, me he enterado que entra quien no debe, bla, bla. En la práctica entraban todos, porque dominaban la casa de contratación. Y entonces, ¿el panorama cuál fue? Se formó una oligarquía abrumadoramente conversa, que dominaba en toda Hispanoamérica, que tenía los títulos nobiliarios que compraron. Le aclaro que, contra lo que cree la gente,
Por eso, por supuesto, este libro me va a traer el odio de mucha gente. Yo lo lamento. Pero porque los títulos nobiliarios hubo muy pocos realmente concedidos por servicio. Hernán Cortés a Pizarro, más allá de que Pizarro traicionó, y después algunos virreyes y algunos por hechos militares, como Liniers. Todos los demás son comprados, sin excepción, todos. Entonces, Esa ola de conversas que usted plantea. Ahora no, lo que le quiero decir, discúlpeme, por supuesto disculpe. me interesa la pregunta suya, pero le quiero decir, compran títulos nobiliarios, compran los hábitos militares que se vendían a partir de Felipe IV. Hay una ola de ventas de títulos nobiliarios de hábitos militares. Era una irrisión que un converso tenga un hábito de la Orden de Santiago o de las otras órdenes, porque el elemento fundamental era estar dispuesto a morir por la integridad de la fe católica. Era una burla. Después compraban los grados militares, coroneles, todo está comprado. Pero no era uno que compraba, todo se compraba. Se compraba incluso los cargos en la Santa Cruzada, que era la que recogía dinero para seguir luchando. Eso venía de la época de la lucha contra los musulmanes, y después se extendió para luchar España contra el protestantismo y todo. Compraban todos los cargos de la Santa Cruzada, porque como contadores era un gran negocio. Y aunque no eran contadores, le daba influencia social y más negocio. Y hasta llegaron a comprar, cosa que me asombró a mí, los cargos en la Inquisición, de alguacil mayor hasta de notario del secreto. El notario del secreto tenía la genealogía de los conversos. Y tengo la documentación que es contundente, de los propios inquisidores que están horrorizados. Bueno, todo se vendía. Y lo más grave de todo, contra lo que la gente no sabe, es que se vendían los corregimientos, las gobernaciones, los cargos de regidores en los cabildos, que ya eran hereditarios. Entonces dominaban todo. En cambio, las autoridades españolas eran transitorias. Los virreyes estaban 5 o 6 años y se iban. Entonces, por eso el cabildo tiene más importancia que el gobernador. O sea, ahora, lo grave de todo esto es que esta gente acumuló un poder extraordinario, si bien no era absoluto, porque con todos los defectos, España seguía siendo un régimen al servicio del bien común. Pero tenían un poder muy grande y querían ellos destruir el imperio español y por otro lado acrecentar su poder político y social. Entonces, esto de que querían destruir el imperio español está documentado hasta el hartazgo. No solamente Madariaga, que era un liberal que escribió su libro, su introducción sobre a Bolívar, un cuadro histórico de las Indias, lo escribió cuando estaba trabajando en la BBC, pero él dice los enemigos más temibles del imperio español eran los judíos, lo dice claramente. Pero además han surgido en los últimos tiempos gran documentación. Por ejemplo, la Asociación Sefaradí en Caracas, el año 2010, de una conferencia de un tal Pinedo, un historiador, dijo: la independencia de Caracas lo lograron judíos, masones y republicanos, claramente. Los hermanos Carrera de Chile eran conversos, O'Higgins converso por parte materna, Bolívar era converso. Le dedico 35 páginas a la genealogía de Bolívar. Eran todos conversos y pertenecían a la oligarquía. Sabemos claramente, nada que ver con la aristocracia. Entonces, eran los ricos los que se sublevaron contra España. El pobrerío estaba con el rey. Los indios, los mestizos, los negros, con el rey. Y hay cosas realmente impresionantes, emotivas, como por ejemplo los indios caquetíos, que uno no sabe ni quiénes son, que eran de Coro, una de las pocas ciudades, hubo algunas ciudades heroicas, Montevideo, que nosotros lo ignoramos, el Río de la Plata, después del fusilamiento de Liniers, no dijo nada, aceptó el gobierno sedicioso y terrorista de la Revolución de Mayo. Pero eso se dio en todos los gobiernos hispanoamericanos, pero en todos lados se sublevaban por el rey. Los caquetíos, que eran indios, amaban al rey de España, la religión católica y España. Y por ejemplo, en Coro, cuando Coro se rindió, los caquetíos no se rindieron. Y hay un testimonio actual de hace muy poco. Los caquetíos fueron a comulgar, a confesarse y comulgar, y juraron detener a la revolución contra el rey. Cuando los derrotaron, cuando volvieron, entre ellos se recriminaban mutuamente por qué perdieron. Entonces los independentistas, Bolívar y todo, no directamente él, pero se le mandó decir que cejaran en su intento. Jamás, dijeron. Fueron masacrados y murieron 1000 caquetíos. Y después el caso de Pasto en Colombia, que es algo extraordinario. En Colombia, cuando se rindieron los cristianos viejos, porque Pasto, que está en el sur de Colombia, de Nueva Granada, ellos se negaban a decir que se llamaba Colombia,
un nombre impuesto por Francisco de Miranda, que también tengo la documentación, masón, que era converso, además, tengo la documentación reciente, escrita por un judío que dice, en fin, lo que le quiero decir, abreviando, y le cedo por supuesto que usted me pregunte, por ejemplo, en Pasto, que era un lugar problemático por su geografía, eran derrotados todos los ejércitos independentistas, mejor dicho, secesionistas. Entonces Bolívar le ordenó a Sucre, que era converso como él, y lo tengo bien documentado, que borrara a Pasto de la faz de la tierra. Ese era el maravilloso Bolívar. Entonces, ¿qué fecha eligieron? El 24 de diciembre de 1822. Asesinaron mujeres, niños, ancianos, saquearon las iglesias, violaron, destruyeron el archivo histórico. Unos meses después, una persona que se llamaba Agustín Agualongo, que algunos dicen que era indio, otros que era mestizo, que medía 1,47 m, y cuando avanza el secesionismo, deja su trabajo y se enrola en el ejército español, y se convierte en una personalidad única. Entonces, con indios de a pie, con mestizos armados de chuzo, con algunos fusiles recuperados, y con palos, hicieron escapar a los independentistas, a los secesionistas. Se me está pegando este vocablo que lo rechazo en todo mi libro. Y entonces, después de vencerlos varias veces, fue detenido por la traición de José María Obando, que era un camarada. Entonces, fíjese lo que es el honor de este hombre. Le dijeron que si él aceptaba la Constitución democrática, iba a seguir siendo integral el ejército secesionista. Dijo, algunos dicen que dijo, si tuviera 1000 vidas, otros dicen que dijo 20 vidas. Los ofrecería gustoso por la religión católica, por el rey y por España. Entonces pidió ser fusilado con el uniforme del ejército español. Se lo concedieron. Le quisieron vendar los ojos y él dijo, no quiero que me lo venden, quiero morir cara al sol, textual, como los guerreros de mi estirpe. Entonces, antes de la descarga gritó, ¡viva el rey! Y cuando estaba en Capilla le llegó el nombramiento de brigadier general del ejército español, el grado más alto, cuando estaba en Capilla, que él no lo vio, firmado por Fernando VII. Entonces, fíjese, y después hay otro demonizado que es José Tomás Boves, que lo ponen como un monstruo. José Tomás Boves era un hombre extraordinario, un asturiano, que había sido guardia marina, después se dedicó un poco al comercio, y demostró ser un guerrero extraordinario, un estratega, y a Bolívar lo hizo correr, se corrió junto con Mariño, que era el otro general destacado, se escaparon en la victoria de la Puerta, salieron corriendo, y después se dirigió a Caracas y también huían, y entró con banderas desplegadas al rey ante el apoyo de la población. Termino pues diciéndole esto. Después de Carabobo, del primer Carabobo, que el general español Cajigal fue derrotado. Entonces Boves le mandó un parte espartano. He recuperado las municiones, he recuperado las armas, las municiones y el honor de las banderas españolas que su excelencia perdió en Carabobo, le dijo. Qué grande, qué grande. Doctor, profesor, me encantó la frase que dijo, quiero morir cara al sol, ¿no? Probablemente la canción del cara al sol debe haber sido con José Antonio, ¿no? Mucho antes de José Antonio. Bueno, ya dejó un precedente por lo menos. Ahora, frente a todo esto que usted decía, vino esta oleada de marranos o conversos. Ya le pregunto, 1492 viene la conversión en España, ¿no es cierto? De Aragón, Castilla, Isabel de Castilla, Fernando de Aragón, reyes católicos, recuperan a España para la cristiandad. Hubo 700 años de ocupación islámica, etcétera, etcétera, un poco de todos los moros, a lo que se le decía. Yo digo, esa conquista de América, esos que vienen en oleada, ¿son del grupo converso de ese momento que vienen a América y escapan, digamos, del apuntalamiento de la gente? ¿O cómo se determina esta oleada tan grande? Bueno, el asunto es muy sencillo. En primer lugar hay que especificar que el judaísmo, a diferencia del cristianismo, en primer lugar el cristianismo es una religión fundada por Cristo para todo el mundo. Claro. El judaísmo no es una religión. Los mismos judíos lo dicen, y yo lo menciono en mi libro, que no se puede convertir, dice Jaime Barilco, el director de la red escolar judía, no se puede convertir a la religión judía, dice, porque una cosa sí no existe. Sí se puede convertir al pueblo judío
haciéndose, bueno, ya sabemos, pero por supuesto que es una frase, porque los judíos son una minoría ínfima, si los 6.000 millones de la humanidad se convirtieran, el judaísmo desaparecería. Claro. Pero le quiero decir que el judío es el que crea la ley. Entonces, judaíce o no formalmente, guardando el ritual judío o no, sigue actuando como judío, claro, porque lo lleva en la sangre. Fíjese que San Agustín ya había dicho, es muy difícil que un judío se convierta. Claro. Y yo, cuando me ponen el caso de los apóstoles, digo, sí, fue un milagro divino. Y es una realidad, porque San Pablo era el perseguidor de los judíos, de los cristianos, y se transforma en el principal antijudío. Hasta el extremo que cuando hubo la reunión en el año 50 en Jerusalén, Santiago y Pedro querían seguir con el ritual judío, y se opuso terminantemente San Pablo, que dijo, venimos a predicar el evangelio según los gentiles. Era la iglesia de los gentiles. ¿Por qué? Porque evidentemente Cristo sabía, que era omnisciente, sabía que los judíos lo iban a rechazar y que los pueblos arios iban a aceptar la religión cristiana. Entonces el judío no se convierte. Y yo acá pongo los argumentos, por ejemplo, los principales que han escrito libros contra el judaísmo, cuyos hijos y nietos fueron todos procesados por judaizantes. O sea, y después va a ver ejemplos extraordinarios. Por ejemplo, lo dice, por ejemplo, Caro Baroja, que es una persona que está a favor de los conversos, sí, pero dice que cada vez hay ejemplos que asombran. Una familia con 5 hijas monjas, y los 5 hermanos vivían como judíos en Ámsterdam. ¿Se da cuenta? O sea, es una mentalidad que a nosotros nos resulta difícil de entender. Eso puede ser un poco lo que decía el padre Membiel, Julio Membiel. Yo le diría que el padre... Bueno, ¿estaba acertado Membiel dentro de su...? Yo estoy en desacuerdo con el padre. No quiero entrar en polémica, pero hay una realidad. Él toma lo que dice San Pablo de las raíces, de las ramas, pero la Iglesia Católica nunca hizo esa interpretación. Y nosotros como católicos tenemos que aceptar la interpretación de los padres de la Iglesia, no lo que dice la letra. Y esto puede asustar, pero San Agustín dijo, yo no creería en las Escrituras si no me lo mandara a creer la Santa Madre Iglesia. Terminante. Entonces, la teoría de Membiel, que es el pueblo perfecto, el pueblo que sufre pero que es el elegido, no. El pueblo elegido es el pueblo cristiano. Esa es la realidad. Es así. Entonces, pero sin entrar en esa... Igual que está bien, era nada más que una acotación. No, lamentablemente no es que hay... Porque la habilidad de los conversos es decir, bueno, hay conversos que son buenos, que realmente se convirtieron y otros no. No se convirtieron, como lo demuestra infinitos casos. No hay un ¿Cuánto solo tiempo demora para una conversión? Llamémoslo no, es de que alguna no. manera. Para que usted ¿Cuántas generaciones? Mire, le voy a poner un detalle para que usted vea. ¿Hay o no? Porque el problema, pueden decir, Rivanía Carla es una exagerada. No. Yo no me baso en las definiciones mías. Yo me baso en la definición oficial de España, que había introducido por primera vez en el mundo los estatutos de limpieza de sangre, 500 años antes que Hitler. Fíjese que las leyes de Nuremberg dice que si de 4 abuelos uno es judío, el nieto es ario. Entonces yo pregunto, si de 4 abuelos una de las abuelas es judía, tiene una hija judía, el nieto es judío. ¿Por qué? No porque la madre tenga biológicamente más fuerza que el padre, sino porque hay el dicho romano, mater certas pater incertus. Y por otro lado, la influencia de la madre en la educación de los hijos. Por eso lo más común que se ve es la judía que se casa con el gentil, no al revés. Y cuando es al revés, ¿qué pasa? Al revés, porque no digo que no significa nada, pero de esa manera la judía entra en la sociedad gentil, porque pasa de llamarse, supongamos, Goldstein, para ser la señora de González Pereira, supongamos. Pero al margen del tema, mire, esto no lo digo yo, antes los estatutos de limpieza de sangre se pusieron porque los judíos seguían judaizando después de la expulsión. Entonces ya se veía que conspiraban por todos lados, que hacían sacrilegio. Entonces, los estatutos de limpieza de sangre, el más importante, el que puso el cardenal Juan Martínez Silicio en la iglesia de Toledo, que era la iglesia primada de España y la segunda de la cristiandad. No es como ahora. Después de San Juan de Letrán era la más importante. Entonces él dijo que uno de los motivos era que no se perdiera lo que aún quedaba de la nobleza de España, que se había degradado por falta de dinero, casándose con judías, la mayoría de los grandes títulos españoles. Entonces, lo que le quiero decir es que los estatutos de limpieza de sangre decían que para ser cristiano viejo tiene que ser cristiano viejo por los 4 costados
desde tiempo inmemorial, sin que la pública voz y fama diga lo contrario. Porque en esos pequeños pueblos, Madrid era un pequeño pueblo, que cuando la gente dijera fulano es judío, lo era. No escapaba. Claro, entonces el tema que puede llamar la atención, pero ellos trabajaban con un gran espíritu de cuerpo, además se casaban, la endogamia de los conversos es casi superior a la de los judíos públicos. Es una de las características, casarse entre ellos, incluso en Perú. Bueno, trabajan como gueto en su vida real, ¿no? Claro, pero fíjese los casamientos entre, por ejemplo, gente que tenía títulos nobiliarios, que se mimetizaban, porque el error de mucha gente es confundir asimilación con mimetización. Tenían títulos nobiliarios, por ejemplo, esculpían el escudo en sus mansiones, iban a la iglesia con esclavos, todos vestidos así con hábitos de caballería, en fin. Pero algunos, por ejemplo, como los marqueses de Casabosa en Perú, si me escucha un peruano va a decir, y bueno, yo soy descendiente del marqués de Casabosa que tiene el título hace 300 años. Yo todo esto no digo cosas que se me ocurre, que si es converso lo compró, no, está documentado. Este marqués de Casabosa, cuando los piratas ingleses asaltan Guayaquil, en vez de defender la costa se puso en negocio con ellos. Cuando pide un título nobiliario, Felipe V dice que es una persona innoble que no se le puede dar un título nobiliario. 6, 7 años después dice que por los servicios prestados se le da el título, puso plata. Ahora, no solamente, pero yo tengo los datos, desciende de los Anchieta, el famoso apóstol del Brasil era converso, y está la genealogía perfecta. Este Anchieta, que lo ponen como el apóstol del Brasil, le decía a Francisco de Vitoria en sus cartas que Tucumán pertenecía al Brasil, era un converso canario, ¿se da cuenta? Entonces los conversos tienen mucho interés en ponerlo como una especie de santo perfecto. Por otro lado, de Casabosa, usted los escucha y claro, tienen formas exteriores de noble, pero no lo son. Por parte materna son Pacheco Solís. Resulta que, primero, Pacheco es un agregado. Resulta que yo tengo la declaración ante la Inquisición de Sevilla del padre, que el inquisidor le pregunte, sí, nosotros, mi mujer y yo todos hemos muerto como, ella murió como judía, nosotros somos todos judíos. Directamente se lo confieso. Ahora, me podría extender mucho, pero siempre es así. Y esta gente es la que juraba fidelidad a los reyes de España, pero conspiraba porque odiaban el imperio español. Era un odio visceral. Y yo pongo un ejemplo. Admitiendo que los jefes secesionistas fueran republicanos, está perfecto. Pero yo no conozco ningún republicano español, ni ningún marxista español que odie España y que diga que hay que matar a sus compatriotas. Solamente lo tiene que decir un converso. Y ese odio visceral de San Martín, de todos, de Bolívar, ese odio, y aparte de los asesinatos que hizo Monteagudo con el apoyo de San Martín, ese odio de los españoles es propio de los conversos. Con respecto a San Martín le deslizo un detalle, que es el único que no tengo pruebas contundentes de su carácter converso, aunque tengo indicios muy fuertes que me llevan a mí a la íntima convicción de que lo era. Si se prueba lo que dice Chumbita, más allá, que era hijo ilegítimo de Alvear, si le logran el ADN, te haría las pruebas contundentes porque Carlos María Alvear era converso. Y lo tengo bien documentado. Vamos a ir, profesor, vamos a ir a un pequeño corte, volvemos enseguida. Y desde ya, usted habló de la corrupción, que todo esto se compraba, se vendía, propio, obviamente, de una falta de respeto, de realidad, ¿no? De creencia, de fe, en fin. ¿Por qué se daba tanto? ¿Y qué era lo que estimulaba toda esa corrupción de venta de títulos, etcétera? Pero me lo va a decir después de este pequeño corte que seguimos con el profesor Federico Rivadeneira Carles. Ya volvemos. Bienvenidos a CEPA, Centro de Estudios del Pensamiento Americano. Nuevo sitio web de cursos de formación en política, filosofía, historia, literatura, geopolítica, religión, psicología y más. Cursos de formación que reflejan el verdadero pensamiento americano.
Lo invitamos a elegir el curso de su agrado ingresando en www.cepa.la. Bueno, continuamos aquí en Contracara con el profesor Federico Rivadeneira Carles. Queremos recordarle que el libro se llama La historia ocultada, que creo que está en pantalla perfectamente. Y si quiere adquirir el libro, ahí tiene en pantalla un menú, si no me equivoco, de opciones en las cuales puede tomar tanto el número telefónico como el correo electrónico o donde puede adquirirlo. Así que los invitamos a todos a que rememoren la historia comprando este libro y revisando un poco lo que nos han ocultado. Seguimos, don Federico. Profesor, quería preguntarle, había quedado en el bloque anterior un poco de esto de la corrupción, ¿no? Había hablado que los títulos se vendían, etcétera, los cargos, y particularmente cargos que no eran simples, eran cargos relevantes, cargos de importancia, cargos de decisión. ¿Eso qué hace un poco? ¿A que la corona no sabía que eso se estaba ocurriendo? ¿Habilitaba eso que ocurriera? ¿Era una cosa oculta? Lamentablemente era una cosa pública, sí. Y en Europa se pasaba lo mismo, se vendían todos los cargos. Sí, bueno. Pero lo grave es que España era la primera potencia de Occidente, y la potencia católica. Empezaron a haber ventas, algunas ventas ya con Carlos V, con Felipe II, pocas ventas. Porque siempre la corona tenía puro financiero, estaba en lucha contra el mundo, defendiendo el catolicismo, y aparte tenían clara conciencia de que luchaban contra los conversos, eso era muy claro, sobre todo Felipe II, Carlos V, pero sobre todo Felipe II. Y empieza con la decadencia, con los Austrias menores, sobre todo con Felipe IV, que ha sido un gobierno lamentable para España porque estaba en manos de Olivares, que era converso, descendía del famoso Conchillo, que era el tirano de las Indias, era el que manejaba la Secretaría de India, y ese que hizo los repartimientos, las encomiendas, todo lo que no se debería haber hecho. Porque me podría hablar de la encomienda, que no es como han dicho lo de la leyenda rosa, que eran los encomenderos eran explotadores, y la mayoría, el 90% era converso. Todo eso se hizo contra la opinión de Isabel la Católica. Pero Carlos V después prohíbe las encomiendas. Por eso se subleva Pizarro y se le subleva casi toda Hispanoamérica. Hizo las leyes nuevas de Burgos, que se creía que se habían anulado. No, hace poco salió un artículo demostrativo de que las leyes seguían vigentes. Lo que pasa es que no se habían anulado, pero se habían suspendido. Por eso tuvo que venir la Gasca para aplastar la rebelión de Pizarro. Y por eso murió un virrey, el virrey Vela, que fue asesinado por los pizarristas, y también Valdivieso, el primer obispo muerto para evitar las encomiendas, para anularlas. Con respecto a la corrupción, bueno, con Olivares se empieza a vender todo, con el cuento de que había, bueno, que el Real Hacienda necesitaba, pero se le empieza a vender a los mercaderes, a todo el mundo, en forma masiva. Se vendían las ejecutorias de hidalguía. Por eso le digo que en mi libro, yo no busco el sensacionalismo, lo van a querer rechazar el Instituto Argentino de Ciencias Genealógicas. Yo me baso en documentos incontrovertibles. Se sabe lo que valía un título nobiliario, 22.000 ducados, punto. Y los ejecutores de hidalguía también se vendían. ¿Que eran títulos vacantes o eran títulos? No, títulos que se creaban. Se llamó una inflación de nobleza. No, una inflación de honores. Porque se pasó de tener pocos títulos a ser una cantidad impresionante. O sea, se compraba en forma directa o indirecta. Directa era con un decreto del rey, que no se especificaba nada. Indirecta era cuando se hacían servicios para obtener el título. Pero no es que se hacían servicios desinteresados. Se le prestaba plata a la Real Hacienda y después se escribía: Su Majestad, como yo he colaborado, le pido un título nobiliario directamente. Entonces, el Consejo de Órdenes se oponía. Pero como dijo Quevedo, el Consejo de Órdenes, si sigue así su versito, le puede dar los títulos y la información de limpieza hasta Lutero, por el poderoso caballero Don Dinero. Entonces se empezaron a vender títulos, todo.
hábitos de caballería, hábitos de la Orden de Caballería, de Montesa, de Santiago, de todo. Entonces, una corrupción generalizada. Se empezó a vender los cargos con nombre y apellido. En Tucumán, el virreinato del Río los gobernadores del Río de la Plata, por dinero directamente. Y está la cantidad, el legajo, el tomo, está todo documentado. Porque ha habido muchos escritores, muchos investigadores que se dedicaron a esto. Es abrumador el trabajo. Le dicen todo lo que se vendía en Nueva Granada, en Nueva España, en el Perú. Entonces eso generó una alteración total. Tan es así que el Consejo de Indias se negaba. Y entonces al final ya no se lo tenía en cuenta lo que decían los consejos. Más con los Borbones, que los consejos lo eliminaron. Porque la monarquía tradicional era polisinodal. El rey gobernaba con los consejos. No es como cree la gente ignorante que los reyes hacían lo que querían. En la democracia se hace lo que se quiere. Ahí no. Entonces Felipe II todo le preguntaba a los consejos. Los Borbones que hicieron lamentablemente una serie de medidas centralistas y cobraron impuestos que los altos no cobraban. No destruyeron las Indias, pero la dañaron. De cualquier manera se vendió tanto que se degradó todo. Hasta el extremo que, por ejemplo, una persona armaba un regimiento, compraba los uniformes, le pagaba durante un año, la paga, valga la redundancia, entonces pedía un título nobiliario, y además, o si no, también le daban en pago en blanco hábitos de caballería que los vendían o se los daban a sus amigos. Se llegó al extremo de ser transferibles los títulos nobiliarios, de ser transferibles los corregimientos. Se convirtieron en juros de heredad, o sea, de padre a hijo por una vida, por 2 días, por 2 vidas, algo insólito. Entonces se alteró totalmente el sentido de lo que debe ser un cargo, que tiene que ver idoneidad, que la adecuación de la capacidad a la función, era por el dinero. Y entonces, ¿qué pasa? España quedó sin tener poder real, porque usted le vendía los cargos de regidor a los cabildos y ya no los mandaba más. Ellos eran los dueños, los hijos y los nietos. Entonces por eso pudieron hacer la secesión. Es una, perdón, ¿no? Pero es ser converso, ¿es un signo de corrupción? ¿Ser converso? Sin ninguna duda. Porque se dedicaban nada más. ¿Existe el converso que de repente dice, no, la verdad que lucho por la verdad, por la belleza, por la justicia? Es decir, lucho por algo. Pero yo no he visto nunca eso. Le digo, en la historia. No lo vi nunca. Solamente un caso, por ejemplo, todos los conversos estaban en el lado secesionista. Había algunos conversos que no se adhirieron al secesionismo, y aunque no digan por qué, porque temían, como siempre, que por ahí fracasara el alzamiento contra España. Entonces, no se adhirieron. La mayoría se adhirió, pero incluso, por ejemplo, el marqués de Valdelirio, que yo pongo como ejemplo, bueno, todos conversos, delincuentes, estafadores, así. Le digo directamente, es una realidad. Los conversos no solamente eran hacendados y mercaderes, sino que eran generalmente contrabandistas, prestamistas y defalcadores del tesoro público. Pero esto no lo digo yo porque no es una opinión que no tiene fundamento. No, está fundamentado permanentemente. O sea... ¿Dónde se daban más esos signos de corrupción bueno, en Hispanoamérica directa... aprovechamiento. ¿Cómo dice usted? Ese aprovechamiento del dinero en todo público, ¿dónde se daba? En todas las... Por eso yo hago la genealogía y analizo todo. Es un trabajo que pude hacer porque yo tenía un conocimiento profundo del tema. Claro. Pero yo analizo las juntas fallidas en La Habana, en Quito y en Ciudad de México. Pero después lo que pasó en Caracas, lo que pasó en Nueva Granada, en el Virreinato del Río de la Plata, en Chile, en Perú y en Cuba. Que ahí sí que es muy importante, porque Martí también era converso. Y entonces se va a ver cosas terribles lo que pasó en Cuba. Fíjese que en Cuba, que se habla de la decadencia española como los españoles ya no fueran ni valientes, que fueran todos mentiras. Hubo una tradición exterior e interior. En Cuba, por ejemplo, le digo, se lo resumo en 2 palabras. Cuando se vuela el Maine, que era el barco que estaba estacionado en Santiago de Cuba, todos los indicios es que lo volaron los estadounidenses porque acusaban sin fundamento a España. Lo que se llamaba bandera falsa, ¿no? España le dijo, hagamos una comisión común para estudiar. Se negaron. Y había toda una campaña de las 2 poderosas
empresarios, dueños de empresas como Hearst y Pulitzer, que decían que había que atacar España. Y este oficial, Adolf Marik, que era un judío alemán, que fue comandante del Maine, poco después el Maine vuela. Y entonces, ¿qué pasa? Se hace la comisión que forman los yanquis. ¿Sabe lo que dijo? ¿Cómo fue el papel de Marik? Digo que España había sido la culpable. Con ese informe, lo dice la Enciclopedia Judaica, la última. Enciclopedia Judaica, que se editó en Jerusalén. La Enciclopedia Judaica, pero sobre todo la Universal Jewish Encyclopedia, que se editó en Estados Unidos. Con ese informe, Estados Unidos le declaró la guerra a España. O sea, fue el judío Adolf Marik, que no era un judío cualquiera, integraba la Sociedad de Estudios Históricos Judía de Estados Unidos. Bueno, pero lo que se vio sería demasiado hablarlo, pero no puedo pasar por alto el inigualable heroísmo español que asombró al mundo. Después usted lo va a ver algunos detalles, pero solamente me detengo en algo que nosotros los argentinos no conocemos y que en España ahora se conoce un poco, que fue la defensa del sitio de Valer. Valer era una iglesia en Filipinas donde resistió el teniente de reserva, el teniente segundo de reserva, Saturnino Martín Cerezo, con 43 conscriptos, no eran conscriptos sino movilizados. Estuvieron 11 meses sin rendirse, cercados por 1.500 guerrilleros filipinos que eran gente muy combativa. Sí. Y pensar que, enterraban a su muerto en la iglesia, no tenían para comer, 12 murieron de disentería, por hambre. Bueno, es una cosa tan extraordinaria que el gobierno español, Sagasta, vende Filipinas en $20 millones, el 7 de mayo de 1898. Ellos, sin embargo, seguían firmes defendiendo el territorio español. Cuando le llevan periódico, le lleva un teniente coronel español, le dice, mire, ríndase, que no es de Filipinas, no es más de España. Cerezo dice que le habían enseñado en el Estado Mayor que el enemigo podía falsificar periódicos. Lo rechaza. Van los sacerdotes, los rechazan. Y al final descubre, leyendo el periódico, que un camarada le había dicho que él iba a pedir el pase a Málaga, donde estaba su novio y su familia. Y ahí se dio cuenta de que ya Filipinas no era española. Pero mientras tanto estuvo desde diciembre de 1898 hasta el 2 de junio de 1899, combatiendo, sucia y rota, flameando la gloriosa bandera roja y gualda. Y no se rindieron. Entonces, como no podían ya no era más Filipina española, dijo, nos despojaron vilmente de la tierra. Entonces dice, la hemos defendido hasta la insensatez. Bueno, estaban todos hambrientos, se habían hecho uniformes ellos solos, se habían hecho zapatos de madera. Una epopeya que ha llamado la atención, se la compara, tiene el único antecedente en Numancia, porque es una cosa única. Entonces, ¿qué hizo el general Aguinaldo, que después verá que se portó muy bien? Dio un decreto el 30 de junio diciendo, los que defendieron Valer no son nuestros enemigos, son nuestros amigos, son los herederos del valor del Cid y de Pelayo, y han llevado hasta lo más alto las virtudes militares, porque sin auxilio de nadie, solo, no se rindieron. Ahora fíjese lo siguiente, poco tiempo después estalla la guerra entre los filipinos y Estados Unidos, porque usted va a ver cómo los traicionaron los filipinos, le hicieron creer que como eran todos masones, Filipinas iba a ser de ellos. Entonces fue un destacamento estadounidense a Valer, y se rindió inmediatamente. A diferencia entonces, el heroísmo de estos españoles es una cosa que nos llena de orgullo y nos llena a todos, porque no tiene antecedentes. Se puede hablar de Blas de Lezo. ¿Cómo? Blas de Lezo como, claro, y como por eso, otro ejemplo. Bueno, Blas de Lezo se dice, casualmente de Liniers se dice que después de Blas de Lezo no hubo una victoria como la de Liniers. Pero estos españoles, ya sé, Blas de Lezo, yo lo admiro extraordinariamente, pero esto es una cosa única. ¿Usted sabe lo que es no rendirse, no tener para comer? Comían harinas con gorgojo, cosas putrefactas. Y el 8 de diciembre, día tan importante para la infantería española, enterraron a un camarada que había muerto ese día y al mismo tiempo rezamos a Nuestra Señora. ¿Se da cuenta? O sea,
Es una cosa, y como yo digo, tiene un simbolismo extraordinario, porque es una iglesia, lo cual significa la simbiosis total entre España y la fe católica. Hechos que son desconocidos por nosotros y olvidados en España, porque uno de los héroes de Valer terminó pidiendo en el metro de España. Una cosa, Franco le hizo algunos homenajes, pero no, realmente... Merecía muchas más. Claro. O sea que España nos llena de orgullo y no hay nada que hacer. La guerra que le hace Inglaterra y le declara la guerra perpetua a España, ¿no? Que es la colaboracionista, llamémosla, la promotora de la secesión española en América. ¿Cómo la podemos determinar? Que es una fuerza marrana que motiva toda esta corrupción y movida interna en las Américas, en la América española, o qué rol juega, porque siempre le damos el rol más importante a Inglaterra, anulando todo esto otro que es colaboracionista, ¿no? Yo casualmente digo que hasta ahora se ha dicho con razón que la masonería e Inglaterra tienen un papel importante, pero el mayor papel lo tuvieron los conversos, que fueron los organizadores y directores. Ahora, los conversos en el acto se pusieron en contacto con Inglaterra, porque además Inglaterra no era lo que nos quieren hacer creer a nosotros, que si bien es un país protestante, es un país de caballeros. Inglaterra no es un país de caballeros, y yo lo demuestro ahí claramente que es un país de mercaderes, pero lo demuestro en forma contundente. Usted sabe que en Inglaterra toda la llamada nobleza estudia literatura rabínica con rabinos. Sí. Es una cosa, están totalmente judaizados. Bueno, y lo mismo pasa con el príncipe Carlos, creo que son conversos. Ni hablar, claro, porque por Mountbatten. Sí. Pero le quiero decir que entonces los conversos sabían muy bien a quién se dirigían. A una Inglaterra que estaba en manos de Rothschild, porque ya en la guerra con España ya estaban. Rothschild los dominaba totalmente y les cobraba el triple a los ingleses. Y aparte están todos mezcladas, la famosa aristocracia inglesa, que no es tal. La aristocracia existía en la época católica. Los protestantes se apoderaron de la riqueza tanto de los nobles católicos como de los pobres agricultores. Entonces se formó una oligarquía de mercaderes con títulos nobiliarios. Pero además de eso están totalmente judaizados, incluso la Casa Real Inglesa tiene, o sea, está mezclada también con conversos. Tan es así que Cecil Roth, que es un escritor judío, que escribió un escritor judío prestigioso, más allá de la inexactitud que dice, escribió un pequeño texto que se llama La aristocracia inglesa ante la prueba aria. Y entonces demuestra que están todos mezclados, y dan nombre y apellido. Entonces usted se encuentra que, por ejemplo, Beresford, que varios escritores lo ponen como un caballero, confundiendo la caballerosidad de la forma con la caballerosidad del espíritu. Liniers era un aristócrata cristiano viejo, que cuando los derrota a los ingleses los invita a comer y los trata creyendo que eran pares de él. Como yo digo, si Beresford lo hubiera derrotado, lo hubiera mandado a una mazmorra. Ahora. Aparte, Beresford, como todo inglés, los soldados ingleses son una suerte de corsarios, porque el objetivo es el botín, y de paso atacar a la odiada Iglesia Católica y al odiado Imperio Español. El propio Wellington, en la Guerra de España, dijo: los soldados ingleses son la escoria de la tierra. Lo único que luchan solo por el botín, el trago y el botín. Y es así. Entonces, la gente que dice como un señorito inglés, como un señor español. Debería ser más. Ahora, yo todo esto que digo lo demuestro documentalmente, lo que era Inglaterra y por qué Inglaterra quería la destrucción del Imperio Español. Ahora, acá le digo unas palabras al 25 de mayo. El 25 de mayo, fue un golpe de Estado organizado por Lord Stranford. Directamente fue un golpe organizado por Inglaterra. Por supuesto, que dirigía los conversos de acá, pero está documentado. Yo no lo fui a buscar a arcanos secretos. Por ejemplo, Inglaterra proveyó de municiones a los insurgentes, porque Cisneros, sospechando de que iba a haber un levantamiento, hizo un racionamiento de las armas, no las entregaba. Y aparte de los disparos y todo, de los cartuchos. Bueno, por otro lado, para que usted se dé cuenta... Creo que no se los quería dar tampoco a los cordobeses, pensando que los cordobeses iban a levantar, ¿no?, contra él o algo por el estilo. Lo que le quiero decir es esto. Esto no es una idea absurda. Rivadavia
aceptó a un español que dijo, yo les distribuí las municiones. Entonces pidió la ciudadanía argentina. Concedido, dijo Rivadavia. No dijo, usted está mintiendo. Eso, y por otro lado, para que usted tenga una idea, cuando vio que se habla de que la Royal Navy estaba anclada en el Río de la Plata, ahora hay que preguntar por qué estaba anclada. ¿Por qué estaba? Bueno, estaba anclada porque evidentemente era para defender a los insurgentes. Y cuando vio que se habla de que inmediatamente fueron al Te Deum, lo que no se ha reproducido, aunque lo reprodujo la ITA y todo, pero no se habla de eso, es el diálogo que tienen los integrantes de la primera junta y Charles Montagu Fabian, que era el comandante de la Royal Navy. El servilismo hacia Inglaterra es total. Y aparte hablan continuamente de la alianza con Inglaterra y le dice, le facilito un bergantín para que ustedes lleven sus despachos para el exterior. Era para Lord Stranford. Entonces, es una cosa descarada la participación inglesa como en ninguna parte de Hispanoamérica. Y le digo otra cosa grave. En la primera batalla de 1811 de la flota argentina, en San Nicolás, las indicaciones de la Junta Grande, está todo documentado, es que en el palo trinquete se enarbole la bandera inglesa. La bandera inglesa. Eso nos hizo sin el conocimiento de Inglaterra, para que así nos reconozcan nuestros amigos. Y por otro, le aclaro de paso, aunque no es el tema, que no es cierto que la flota española tenía un armamento superior, era al revés. Y ahí está la gran figura de Jacinto de Romarate, que los aplastó en San Nicolás, y los marineros de esa primera flota se arrojaban al mar y muchos se ahogaron de terror. Y Romarate dijo, bueno, ya va a ver mi libro, se preocupó en salvarlo y le proclama que le dio a sus hombres. Ellos son nuestros hermanos, dice, están equivocados, pero hay que ayudarlos. Y le dijo, es mentira que hemos vencido por la superioridad de nuestros buques que eran inferiores. Hemos vencido por el templo de nuestros corazones, le dijo Romarate. En fin, podría hablar largamente como de Brown, que era un súbdito inglés contrabandista, y corsario. Brown lo único que le interesó era el botín. Aparte trajo estaba ya documentado hasta el hartazgo. Toda la oficialidad y la marinería era inglesa y estadounidense. ¿Nos queda algún muñeco histórico importante, digamos, donde usted pueda decir, peleó con certeza, con fuerza, con convicción, por la patria, por la religión, Bueno, puede haber un descendiente de Brown, puede haberlo. Pero yo estoy hablando de que... No solo de Brown, hablo de otros... De los conversos ninguno. Y de nuestra historia hasta lo reciente, ¿qué podemos llegar a decir? Mire, le voy a poner un ejemplo que puede resultar duro, pero no tengo más remedio que decirlo. Los que impiden que les salga una expedición para aplastar el movimiento secesionista y lo financian a riego, no son los españoles liberales, es Andrés Arguibel, el tío de Encarnación Ezcurra, la mujer de Rosa. Lamentablemente no tengo más remedio, no lo puedo ocultar, porque es el hombre que está en contacto con el judío Beloniel de Gibraltar y que hacen toda una conspiración con otro judío poderosísimo que se llamaba Cardoso para que se levante riego y fracase la gran armada que iba a venir acá. Bueno, Andrés Arguibel fue una figura clave y es converso, desciende de López Camelo. Los López Camelo son conversos. Incluso a mí en la Biblioteca Nacional un descendiente me dijo, sí, somos conversos. Ahora, lamentablemente yo no quiero, mi propósito no es herir a nadie, pero yo tengo que decir la verdad. Porque si yo creo la mentira secesionista de que en 1806, repito, en 1807, moríamos por España y por el rey, y que 2 años y 10 meses después resulta que España era un monstruo tiránico, como se ve en el himno nacional, que es una cosa infame, cuando dice que el cobarde huyó, tan es así que tuvieron que sacar las estrofas, las sacó Irigoyen porque eran lesivas para, ¿no es cierto?, para el bien. Aparte, ¿por qué se llamaba la madre patria a España? Si hubiera sido eso, como lo pintan, el pueblo argentino lo hubiera odiado. No, es nuestra madre patria, y guste o no guste, somos hispanos, porque los pueblos tienen una filiación como los individuos que nacen en una familia. Aunque vengan 10 millones de alemanes o de ingleses, seguiremos siendo hispanos. Entonces hay que decir la verdad, nosotros éramos españoles, y ¿cuál es
la consecuencia de la secesión no vino la edad de oro, vino la anarquía, las guerras civiles, la miseria, la lucha por el poder interminable en toda Hispanoamérica. Entonces yo llego a la conclusión de que, aunque parezca utópico, más utópico es la desunión actual. Claro. Acá no hay que hacer ningún mercado común con nuestro enemigo histórico que es Brasil. Claro. Tenemos que reconstruir el imperio hispánico con los medios modernos. Una confederación hispanoamericana, una federación hispanoamericana, porque yo pienso, parafraseando al Dante, y no es una frase, que el mundo hispánico no conocerá la paz, o sea, Hispanoamérica y España, hasta que no esté reconstruido el imperio hispánico. Claro. Fíjese que ninguno de nuestros países alcanzó la grandeza, o sea, la independencia significado es, antes no se conocía, no había guerra civil, no había nada, era una paz perpetua acá. Es como los indios. ¿Por qué los indios defendían? Porque por más abuso y exceso de los conversos, el poder no era absoluto. La corona mandaba visitadores, que a veces resolvían los problemas y otras veces no. Pero el pueblo veía en esos visitadores la protección del rey. O sea, algunos han dicho, los indios seguían al rey por ignorancia. No, nadie lucha por sus explotadores. Profesor, mi última pregunta. ¿Dónde se asientan más los conversos? ¿En qué parte de la América se asientan más? ¿O hay mayor proporción? No, pero se asientan igual en todos lados. Yo al principio me parecía que se asentaban más en el Río de la Plata, pero resulta que en Nueva Granada el dominio era total, en Venezuela, en Perú. ¿Y por qué excluye a Brasil como Iberoamérica? No, lo escucho a Brasil porque Brasil, después de la batalla del Jugarrota, en 1390 se transformó en enemigo mortal de España, cuando era parte de España. Pero la secesión se hizo una realidad, y si bien se hizo la unificación con Felipe II durante 40 años, 60 años, la animosidad contra España ha sido grande. Así que lamentablemente no podemos hacer, porque son nuestros enemigos históricos. Fíjese que las misiones jesuíticas, de lo que no se ha hablado nunca, los famosos banderantes eran conversos. Yo tengo toda la documentación probatoria. Por eso lo llamaba el Ruiz de Montoya, el apóstol de los indios, decía de Raposo Tavares, que era converso y está todo documentado, decía, es el demonio encarnado, porque destruían las iglesias, las profanaban y se llevaban esclavizados a los indios. Entonces, fíjese un detalle, por ejemplo, la Colonia del Sacramento, ¿quién la fundó? Manuel Lobo, un converso, pero eso está documentado. Dice que fue el centro del contrabando en el Río de la Plata. Y ahí iba Brown, donde hizo una fortuna. Entonces yo puedo decir que de acuerdo a los propios documentos del Instituto Browniano que publicó Brown, apostillas sobre su vida, de Arguindegui y Domínguez, él mismo le está demostrando los datos que yo le estoy diciendo. O sea, podríamos hablar largamente. Sí, es que vamos a hablar largamente. Profesor, valiosísima obra. Gracias por haber venido, por haberla presentado aquí. Por lo menos tener este intercambio. Recomendamos a todo el mundo, por supuesto. Está en pantalla, si no me equivoco, donde se pueden contactar, donde pueden ver y donde pueden comprarlo. Profesor Rivadeneira Carles, muchísimas gracias por habernos acompañado. Hay muchísimo para hablar y no va a faltar oportunidad de tenerlo de vuelta y seguir conversando. Okay. Vamos a hacer capítulos. Y le agradezco además que me haya invitado, porque nosotros, como yo digo en la contratapa del libro, los que nos oponemos a la historia oficial nos llevan al ostracismo literario. O sea, no existimos. Claro. Le hacen la conspiración del silencio. Claro. O si no, la diatriba sin que usted le pueda responder. Claro. Pero nadie dice, viendo su programa, voy a refutar lo que dice ese señor. Claro. Yo le diría que los invito y los espero. Claro. Que me puedan refutar un solo dato de lo que yo digo. Claro. Bueno, esa es la riqueza, que están todos los datos. Y los datos son irrefutables. Exactamente. Profesor, muchísimas gracias. Muy bien. Nos veremos muy pronto. A todos ustedes, gracias. Dijo algo muy relevante también, ¿no? No que los británicos, dentro de su mundo, lo único que les interesa es el botín. Y la prueba está las 4 toneladas de oro que se llevan del Río de la Plata y la pasean por Londres. Después si ganaban, no ganaban, si seguían o no seguían, era un tema relativo. Como decía, rompemos la religión, tomamos el lugar, nos deshacemos de España, pero lo principal, lo primero que se llevan fue el botín. Y creo que en toda Hispanoamérica han saqueado todos los botines
propiamente y con colaboración seguramente de todos estos personajes. Quiero hacer Por favor. una breve acotación. Sí. Los secesionistas que hablaban de separarse de España eran conscientes que eso significaba la inmediata dependencia de Inglaterra, que nos convirtió acá y en el resto de Hispanoamérica, pero sobre todo acá, en una colonia prácticamente pública de Inglaterra hasta la asunción de Perón en el 46. Era tal cual. No, era cambiar de collar y no dejar de ser perro, como decía. No era cambiar de collar porque en España éramos miembros de un imperio católico. Éramos algo. Y esto es miembro de un régimen realmente nefasto, que su único objetivo, como dicen ellos, el único objetivo de Inglaterra es dominar el comercio mundial. ¿Sabe lo que dijo Carlos II del calvinismo? Dijo, no es una religión de caballeros. Y después se convirtió al catolicismo. Y el anglicanismo, que se basa en la teología calvinista, es una religión de mercaderes. Totalmente. Muchísimas gracias. Gracias a todos ustedes. Los encuentro aquí en otro capítulo de Contracara por TLV1. Toda la verdad primero. Chao, gracias.